A vueltas con la conformación del Gobierno, seguimos una jornada más hablando de este tema, pero antes hablaremos también y trataremos otros temas de interés local y regional, aunque los regionales también van en esa misma dirección. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. Como cada jornada nos sumergimos en la actualidad para analizarla y debatirla con nuestros tertulianos. Hoy están con nosotros Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? No se puede estar mejor. Ahí está, sí me gusta que conteste, sí señor. Ruma Casillas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yo quisiera estar como Fernando. Yo también. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. Envidiando a Fernando Valenzuela, pero bueno, yo progreso adecuadamente. Pea, ¿no? Pea. Bueno, vamos a hablar de un tema. Sabéis que durante estos últimos 4 días se ha celebrado el concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval Romano, que por otra parte es muy potente, al que han concurrido 27 agrupaciones, no solo de Mérida, sino de varias localidades de la región y de fuera de ella, de Villafranca, de Almendralejo, de Pueblo Nuevo, Peñarroya, Pueblo Nuevo, mejor dicho, de la provincia de Córdoba, en fin, componentes de Huelva. Está adquiriendo, como decimos, un nivel muy importante. Y todas ellas todas al menos las locales, han demandado en sus letras el martes de carnaval como festivo. Hemos preguntado a Antonio Rodríguez Osuna, porque era una de las promesas que llevaba en su programa electoral, el convertir el martes festivos de carnaval siempre y cuando la festividad de la mártir cayese en domingo. Y eso va a ocurrir pues dentro de unos años. En cualquier caso, yo sé que este es un eterno debate, pero como vuelvo a insistir, el 100% de las agrupaciones carnavaleras han demandado este tema y por otra parte hay otra parte de la sociedad emeritense que no está de acuerdo con esto del martes de carnaval, lo vamos a poner sobre la mesa. Miguel, ¿a ti de qué lado estás? Yo estoy del lado de la mayoría. Y la mayoría hace unos años, bueno, porque efectivamente este tema se ha tratado en alguna que otra ocasión. Es verdad que cuando estábamos nosotros gobernando, yo fui 4 años concejal de festejo y esta fue una vieja reivindicación que se quitó a mediados de los 90, cuando los carnavales en Mérida desgraciadamente empezaron a bajar, tanto en intensidad de gente que se disfrazaba como en la propia participación de los carnavaleros, ¿no? Muchos iban a Badajoz, iban a Montaño, iban a otros sitios, incluso a pasar el fin de semana cuando los martes se hacía puente y se iban de vacaciones, ¿no? a pasar el fin de semana largo fuera de Mérida. Hubo un momento en el que decidimos hacer una consulta, no una consulta popular al uso, porque como sabéis no se puede o no se debe, pero sí hicimos a través de una empresa una consulta absolutamente clara, diáfana y transparente para todo el mundo, y el 75% de los emeritenses votaron a favor del martes de feria en vez de por el martes de carnaval. Eso es una realidad. Otra bien distinta es que cuando coincide que la mártir el día 10 de diciembre coincida en domingo, no pasarla el lunes, sino hacer ese martes de carnaval. Y yo creo que eso sí podría ser una buena idea, teniendo además en cuenta que tanto el 6 como el 8 de diciembre es festivo. Al final, el tema de la productividad quedaría exactamente igual porque sería fiesta otro día, pero es verdad que sí se descongestiona un poco de cantidad de efectivo esa semana, que en el caso de Mérida es un puente, ¿no? Es un acueducto espectacular y se podría tratar. A mí no me parece tan mal, pero el hacer el martes de carnaval en Mérida, yo considero que los carnavales en Mérida, como tú bien has comentado, Fran, han subido el nivel de las chirigotas y las comparsas. De la época en la que yo fui concejal, no os podéis imaginar cómo han mejorado, tanto en voces, en interpretación, como en las propias letras. Han pasado del Miguel Valdés, tenía un camión que maricón, con perdón, a ya hacerlas un poco más curradas, ¿no? No, yo eso lo he oído, y eran pues casi que así, ¿no? Muy de gloria fuerte, ¿no? Y además insultantes directamente. Esto, como digo, todo ha cambiado a mejor, gracias a Dios, pero yo creo que la fiesta en la calle, es decir, la fiesta participativa, que debe ser una fiesta de todos, ¿no? No solo de los carnavaleros, sino de todos los emeritenses, no ha llegado todavía al punto de merecer, si se me permite la expresión, que sea un día festivo, porque realmente no hay todavía esa impresión en la calle. Es verdad que sí hay chavales que ya se empiezan a disfrazar, es verdad que los colegios han hecho mucho esfuerzo para que se vaya de alguna manera cogiendo ese espíritu carnavalero, pero creo que todavía, sinceramente y sin ninguna
ningún tipo de acritud hacia los carnavaleros del carnaval, mucho menos. Creo que todavía la fiesta no tiene la entidad como para que se declare un día festivo. ¿Qué opina Roma Casillas? Bueno, Miguel ha dicho que él está con la mayoría. Yo no estoy ni con la mayoría ni con la minoría. Yo estoy simplemente con mi opinión, y mi opinión es favorable a que, por supuesto, la fiesta de la patrona de la ciudad, con la significación que tiene, además, no solamente para Mérida, sino incluso en el ámbito religioso nacional, creo que no se debe eliminar, no se debe quitar del medio. Yo creo que habrá que buscar otra fecha antes que esa. Me parece bien que si cae en un domingo, bueno, pues de todas formas, como es festivo, vale, pero si no, usted, no puede ser. ¿Cómo se va a quitar una fiesta que lleva siglos celebrándose en Mérida, donde existe un auténtico fervor de personas que no son, incluso yo me atrevería a decir, que incluso ni muy religiosos, fíjate, y sin embargo, cuando llega la época de hacer el famoso trecenario de la Mártir, personas que no van nunca a la iglesia, se vuelcan y llenan y abarrotan la iglesia para hacer el trecenario de la Mártir. Eso es porque es la fiesta popular de verdad en Mérida. Yo creo que además es la única fiesta popular en esencia que hay en Mérida, la de la Mártir. Por lo tanto, a mí me parece que la quieren cambiar, pues la cambiarán, no digo que no, pero yo me está pidiendo mi opinión y yo, en mi opinión, digo, creo que la fiesta de la Mártir no se debe de tocar. De todas formas, no se ha hablado de nunca de cambiar la festividad de la Mártir, sino que la propuesta del alcalde era, en cuando cayese en domingo, pasar ese año eso solamente, sí, eso me parece que sí, y celebrar ¿verdad? el martes de carnaval como festivo, de los dos que tiene el Ayuntamiento de Mérida. Estoy de acuerdo que eso me parece bien, y no estoy en contra, por supuesto, de ningún carnavalero, y tengo que decir claramente, porque no tengo por qué ocultarlo, que yo no soy carnavalero, pero bueno, no estoy en contra de ello. Me parece una fiesta popular más, que se celebre, que todo el que quiera participe en ella, y ya está. De hecho, incluso en los primeros años que empezó a celebrarse los carnavales aquí en Mérida, yo tengo que recordar que yo incluso me he vestido y me he disfrazado, y no soy carnavalero, pero eso no quiere decir que yo no respete a todo el que quiera celebrarla y que tienen derecho a celebrarla pues con la mayor éxito, y en fin, normal. Con eso no me opongo en absoluto, pero desde luego, para mí, creo que la fiesta de la Mártir es, en el calendario como festivo, es intocable. Bueno, pues esa fecha, presumiblemente, si se llega a ese consenso, sería en 2017. Es decir, que en el año que viene cae la festividad de la Mártir en domingo y podría ser martes de carnaval festivo. Fernando Valenzuela, ¿qué opinas? Me parece que yo debo trasladarlo preguntándote a ti, porque tú has dicho que habéis hablado, se ha preguntado a Antonio Rodríguez Osuna, y el que ha dicho, ¿por qué? De las semifinales. ¿Y él qué ha dicho? ¿Por qué ha puesto...? Lo que llevaba en su programa electoral, que cuando caiga el día de la Mártir en domingo, pues hará martes de carnaval festivo. Pues ya está, si es una razón suficiente. Había alguna que otra opinión, como que, por ejemplo, como el final de la feria suele ser el día 5. El día 5 por la noche se hace los fuegos, que es el colofón de la feria. En otros sitios empiezan con los fuegos y aquí terminan con los fuegos. Es una opción. Pero parece que hay alguna que otra voz de comenzar un poquito más tarde la feria y hacerla coincidir el final, porque al final del día 6 hay una verbena en la plaza, pero vamos, una opinión, no la mía, es decir, que es que lo he leído en algún sitio, con hacerlo coincidir con el día de Extremadura, con el día 8 de septiembre, con lo cual no habría que andar, o sea, se podía prescindir del martes de feria y hacer feria al carnaval, pero hacer fiesta el martes de carnaval. Pero para eso yo me creo que debería tener un mayor arraigo. En principio estoy de acuerdo con Miguel. Hubo un tiempo cuando había la fiesta del carnaval en Mérida, empezó con bastante interés, y era raro ver a alguien por la calle que no fuera vestido. Además, era raro y además incómodo, porque todo el mundo te conocía, tú no conocías a nadie y te daban la matraca bien dada, ¿no? Yo recuerdo que incluso me habré vestido alguna vez de maestro en el carnaval. Pero... O sea, de tu profesión. Sí. Oye, ¿cómo se viste uno de maestro? Claro, pues igual poniéndote nada más que la gomita. Entonces, la verdad es que debería responder a una reivindicación mayor, popular, ¿no? Que efectivamente, porque si así como las chirigotas y las comparsas han adquirido un nivel extraordinario, pues bueno, pues a lo mejor es potenciar eso.
porque cuánta gente se queda sin poder asistir a eso, al concurso, y luego una vez que el concurso ha finalizado, pues a lo mejor tendríamos la opción de verlo en distintos ámbitos locales, o incluso al aire libre, o en determinados sitios, que quien no haya tenido la oportunidad, porque claro, lógicamente las plazas del Palacio de Congreso son limitadas, pues que pudiera, bueno, sé, pues pudiéramos disfrutar de esas comparsas y esas chirigotas que solamente se puede hacer con el voluntarismo de las propias comparsas y chirigotas que pasean por la calle, sobre todo las calles preferentes, Santa Eulalia y tal. En el famoso cantacalle. Sí. Eso, y se van parando ellos, pero vamos, quiero decir, eso es de una espontaneidad evidente, mientras que si fuera de alguna forma organizada. Otra cantera la han mencionado y que la he vivido yo, es la escuela. En la escuela, los distintos colegios hacían un desfile el viernes del carnaval, y yo recuerdo incluso que a veces hemos llegado a la plaza y a los críos de alguna forma se incentivaba con algunos pequeños obsequios y no sé cuánto y tal, y allí algunos cantaban, es decir, se preparaban en los propios colegios algo para hacerlo, y resultaba, bueno, pues de alguna forma, pues no sé, quiero decir, aquello que espontáneamente está a favor del carnaval, porque obviamente son los carnavaleros los que se quejan de que no haya un martes de carnaval. Precisamente se va a crear ahora, o está por crearse, el patronato del carnaval, a lo mejor, no sé, por ahí viene el tema. Pero como en general el pueblo de Mérida no quiera carnaval, ya puede meterle carnaval por donde quieras, que no hay manera de que eso prenda. Así como en Navalmoral o en Badajoz, total, son excelentes carnavales porque la gente lo quiere. En Mérida, pues no son excelentes carnavales, son excelentes chirigotas y excelentes comparsas porque la gente lo quiere. Cierto, porque debe surgir del propio pueblo, ¿no? Claro, sí. Y así fue como es el precursor. Y así fue, porque fue el propio pueblo el que aquí en Mérida fue surgió el esa pueblo, explosión, ¿no? Y yo soy crítico con... Y en aquel momento Mérida fue la cabeza, digamos, Totalmente. de avanzadilla del carnaval Como en bien han Extremadura. dicho tanto Fernando como Ruma, salías a la calle y era tal el coñazo que tienes que aguantar de gente que te estaba diciendo que te ibas a casa y te disfrazabas de zarrumacho, o sea, de lo primero que encontrabas, sí, para que la gente no te diera el coñazo. Ya a partir de las 5 o las 6 de la mañana ya la gente se iba quitando las caretas, pero a las 12 de la noche por ahí en aquel John Lennon, que era un río de gente, todo el mundo disfrazado, era imposible. Yo creo que lo que pasó en aquel momento fue que precisamente, y es lo que pasa cuando es decir, hay una fiesta de este tipo popular, se politiza, y lo que se intenta es aprovechar políticamente con réditos electorales ese tipo de voluntades populares o de fiestas populares. Al final pasa lo que pasa, que la gente se harta, y la gente se hartó. Yo creo que si hubieran seguido como estaban hasta ese momento, hoy en día los carnavales de Mérida serían nombrados en toda España. Desgraciadamente no ha sido así. Yo creo que... Y de todas maneras la polémica, por incidir más y por aclararlo sobre todo a la gente, Ruma, la polémica no está en quitar nunca, ni siquiera el PSOE, ni siquiera Izquierda Unida se ha planteado en el Ayuntamiento de Mérida, no sé si ahora los Podemos, nunca han propuesto quitarla. Siempre se ha hablado sobre la posibilidad de quitar el martes de feria, que es al que me referí cuando se hizo esa encuesta en la que se estableció que el 75% lo prefería. Lo único es, como bien ha apuntado Fran, es en el caso de que cayera en domingo. Y como yo he comentado, es verdad que son muchos días festivos los que hay en esa fecha. Bueno, ya te digo, el 6 de diciembre y el 8, la Constitución, bueno, pues no pasaría nada, ¿no? Porque no se pasará el lunes. Y se cambiara ese año concretamente por el martes de carnaval. Que tú me has dicho, Miguel, antes que respecto a los inicios del carnaval aquí en Mérida y de luego cómo ha ido decayendo y tal, y que has apuntado una cosa, decía que el carnaval salió y se politizó. Y yo digo que el carnaval en principio no se politizó. El carnaval tuvo éxito en principio porque fue una expresión popular de libertad, de algo que estaba la gente deseando de salir a la calle y hacer una expresión que había muchos años que no la había. Bueno, fue una expresión popular de manifestación ahí. Es una explosión de popularidad sin más historia ni más trascendencia que la gente tomó la calle y se fue a divertir a la calle tranquilamente, sin más historia. Ahora bien, empezó a decaer, y evidentemente ahí sí te doy la razón. ¿Cuándo empezó a decaer? Cuando se empezó a manipular desde la clase política el carnaval.
Cuando se empezó a manipular, si tú dejas a la gente en libertad, que era lo que la gente quería, y simplemente le prestas el apoyo institucional y allá os la habíais, sin más historias, eso hubiera hecho posiblemente que el carnaval hubiera tirado para adelante por otros derroteros por el que ha caído, pero se politizó. Ahí sí te doy la razón, se politizó y se intentó manipular el carnaval para un lado, para otro, y entonces eso lo cayó al traste con el carnaval aquí en Mérida. Las célebres comisiones municipales que se crearon del carnaval, acordáis una carpa que costó una millonada que traían de Francia, que se iban 4 o 5 concejales una semana a pasar allí a Francia para traerse la carpa. En tantos concursos subvencionados, la gente que íbamos como zarrimachos, es decir, que lo primero que te ponías de pronto empiezan a ponerse con grandes disfraces, muchos proviciados por el ayuntamiento. Eso al final la gente le fue echando para atrás y efectivamente, desgraciadamente, esa es mi opinión, ¿no? Que yo viví bastante de cerca, porque desde el 87, 86 hasta el 93, 94 92 fueron verdaderamente espectaculares. Ciertamente. Bueno, pues ahí queda. Los carnavaleros van a seguir demandando su martes de carnaval. El resto de la sociedad también tiene derecho, evidentemente, a opinar. Y esto es una muestra, precisamente, que se representa aquí en esta mesa de tertulia en La Picota. Por cierto, que han detenido a 4 personas pertenecientes a un clan familiar que distribuía droga en Mérida, Badajoz y Cáceres con 3.000 bellotas de hachís. 3.000 bellotas, una maleta entera llena de bellotas de hachís. Bueno, la Policía Nacional, desde la comisaría de Badajoz, ha sido, en coordinación evidentemente con el resto de comisarías, han detenido a la entrada en Badajoz a un vehículo a 2 personas, a 2 chicos entre 26 y 28 años, de edades entre 26 y 28 años, con 3.000 bellotas de hachís que se iban a distribuir en Mérida, Badajoz y Cáceres, que era su lugar natural. Un golpe más al tráfico de estupefacientes, que de nuevo, y hay que decir, es muy efectivo porque es rara la semana que, al menos aquí en Mérida, el cuerpo de estupefacientes, la brigada de estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, no hace una aprehensión importante. Pues es un tema que tenemos que agradecerle, y nunca suficientemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quiten de en medio tanto la droga como a los sinvergüenzas que trafican con ella y que trafican con la salud y con el futuro de los jóvenes, en este caso extremeños, ¿no? Porque es verdad que ya cada vez se habla menos. A finales de los 80, coincidiendo con la época esa del boom del carnaval, ¿os acordáis? En los años 80, yo no lo viví de cerca, pero sí he tenido amigos que desgraciadamente así lo han hecho. Sí que hubo mucho, es decir, se hablaba mucho más del tema de la droga. Primero por la droga en sí, cuando todas las semanas nos encontramos con algún fallecido por consumo de droga, sobre todo por sobredosis, y en la época del caballo, y a la vez con aprehensiones y con problemas, bueno, pues muy complicados, ¿no?, de relaciones familiares con este tema. Ya se habla menos, porque ahora lo que se pone de moda, o se ha puesto de moda, ahora quizás un poquito menos, es una droga que socialmente está menos mal vista, si se puede decir así, que es la cocaína, que además se dice incluso que es la droga de los ejecutivos, es mucho más limpio, no tiene el rollo de tener que andar con una jeringuilla y el efecto no es tan de somnolencia, pero sigue habiendo mucha cocaína, sigue habiendo mucho porro en chavales jovencísimos con 12, 13 años que se inician ya en el mundo este de la marihuana y del porro, y entonces todas las acciones que vayan encaminadas a erradicar este tipo de clanes, de mafiosos, de sinvergüenzas, de canallas que, como digo, aparte de enriquecerse de forma brutal, se están aprovechando de la debilidad de los jóvenes y de su salud, pues yo creo que tenemos que agradecerlo eternamente. Está de moda ahora, por cierto, hablando el otro día, hace ya un par de meses, cuando mantuvimos una entrevista con el comisario de la Policía Nacional, de moda un nuevo cóctel que es mitad cocaína, mitad caballo. Sí, pero eso lleva mucho tiempo. Y eso está de moda, al parecer ahora es el último grito en esto de la droga. En fin, tiene un nombre que ahora no recuerdo, si lo recuerdo os lo diré. Rebujito, ¿no? Un rebujito, efectivamente, ese es, exacto, ese es. El otro está, el de verdad con la manzanilla está más rico que ese, seguro. Sí. Que es un serio drama el tema de la droga, pero pretender erradicarla, como dice Miguel, es intentar tapar el sol con la mano. No es fácil, de ninguna manera, no es fácil. Porque estamos aquí en Mérida
y obviamente pues sabemos que hay una determinada zona donde es más frecuente el tráfico de la droga, el menudeo, pero es que no hay un pueblo pequeño ni grande de Extremadura que se vea libre de la droga, del consumo de droga. El porro, por supuesto, esto está a la orden del día, eso es como los cubatas, a la orden del día. Pero insisto, grande o pequeño, pueblos de 200, de 300, de 500, de 1000 habitantes, algunos y con un problema muy grave, que es que cada vez o cada año se rebaja la edad de acceso a la droga. A la droga, a la legalizada, es decir, al alcohol, y a las menos legalizadas, como puede ser. Pero el porro es tan frecuente ya, tan absolutamente frecuente, y efectivamente en los pueblos pequeños, yo particularmente conozco más la zona, no exactamente mi pueblo, pero sí la zona, y que mi pueblo también, la zona de por allí, y bueno, pues conocemos incluso quién trae la droga, quién la maneja y quién tal, y hay pueblos donde la droga es, y no quiero nombrar con nombres concretos, aun cuando, porque tampoco tengo unos conocimientos absolutamente fidedignos, son de comentarios también de los vecinos de por allí, donde la droga es un auténtico problemazo. La cocaína, la heroína en principio menos, pero lo que es la cocaína funciona como agua. No hay más que recordar, y eso es un hecho constatado y contrastado, que el conductor de la retro que dio con el autobús, que iban los niños, que murieron unos pocos niños, llevaba en el contenido de sangre una cierta cantidad de droga. Y cuando se han hecho estos controles que hace la Guardia Civil, que en lugar de anunciarlos tanto deberían hacerlo más callados y coger a la gente cuando no vaya preparada, cuando pues... Supongo que lo hacen para precisamente prevenir el consumo. Claro. ¿Sabes? Sí, pero quiere decir que lo hagan inopinadamente, de manera que los tengan que al personal, pues la gente que va conduciendo con alcohol es menos que las que va conduciendo bajo los efectos de los estupefacientes. Tiene su explicación también, es cierto, porque eso se hacen normalmente, esos controles donde se arroja un porcentaje muy alto de personas que han consumido estupefacientes, porque se hace a la salida de discotecas, se hacen en sitios, por eso, porque yo me creé estupefacto, creo que era un 30% de los que daban positivo en la droga. Digo, ¿cómo va a haber un 30% de los que andan circulando por las carreteras que den positivo a la droga? Porque estos controles se suelen hacer a esas horas, efectivamente, y en esos determinados sitios. Hay desplazamientos que la Guardia Civil lo sabe, desplazamientos desde los pueblos pequeños a los pueblos donde tienen pues mayor diversión, las discotecas son mayores y tal, que luego hay que regresar a los distintos pueblos y es muy frecuente que vengan, porque esa responsabilidad en los jóvenes de que uno se dedica a conducir serán muy pequeños, muy pocos grupos, porque evidentemente por lo que los datos, las noticias y tal, la irresponsabilidad es una evidencia, Roma. Pues yo poco tengo que añadir a lo que se ha dicho aquí. Por supuesto, me parece que el tráfico de estupefacientes y como consecuencia de él el consumo tan elevado que hay es una verdadera lacra social, y hay que ir contra ella pues con todos los medios que se tengan, ¿eh? Primero, medios legales, es decir, aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias a quien se recoja. Y en segundo lugar, también, no va el orden, da lo mismo, otro aspecto es entablar una campaña absolutamente didáctica a todos los niveles que dé lugar a que se tenga pleno conocimiento por parte de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los mayores, de las consecuencias del consumo y educarlos. Yo creo que sin esa campaña que queda completamente didáctica, complementada con dar que caiga el peso de la ley sobre todo el que vulnere el tema, yo creo que es el único camino por donde se puede transitar, y hasta ahora es una verdadera lacra lo que está ocurriendo. Y es verdad lo que tú decías, que cada vez la edad de empezar a consumir es más baja, es más baja, y bueno, y no solamente es la heroína, la cocaína, el porro, y lo que decías tú, o apuntabas tú, Fernando, el alcohol es otra droga más, y hay también que tener cuidado con ella, y eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que es un consumo más institucionalizado y que, bueno, que se pasa, pero es... Sería imprescindible como la mentalización de los padres. Claro. Es fundamental, porque los padres solemos ser excesivamente condescendientes, y porque mi hijo tenga lo que no ha tenido los demás, no importunarlo, no, y a veces había que hacer un seguimiento, en la forma que sea, un seguimiento de dónde va, con quién está, cómo está y tal, y cuando llega a casa, pues tener un control y no
lo del avestruz y esconder la cabeza y tal. Bueno. Y hay muchos padres que no se atreven a enfrentarse Por eso con el mismo, hijo. Fernando, digo que esa campaña y esa iniciación pedagógica que hay que iniciar también tiene que alcanzar a los padres. Claro, no sin estoy lugar a diciendo dudas. que solamente sea a los niños, En la escuela ni a lo los hemos docentes, hecho digo que a siempre. los adultos también. En la escuela, en los lógicamente. cursos mayores han ido a dar charlas, Claro. fiscales, jueces, policías y tal. Eso lo hemos hecho siempre en todas las escuelas y supongo ahora en los institutos. Yo no he estado en instituto. Pero esa mentalización tenía que llegar a los padres, porque en eso y en otras cosas, es decir, ese padre que cuando llega el niño con un problema a casa, el problema es un problema del colegio, de la escuela, pues se va a enterar ese maestro o esa maestra. Sí. Eso es una Eso es pena. absurdo, eso es absurdo. Yo he estado en un determinado colegio donde los padres y nosotros, y por lo menos yo, remábamos en el mismo sentido y aquello era un exitazo, sin lugar a dudas. Pero cuando ocupando determinados cargos, Sí, por ejemplo, de jefe de estudio, he visto llegar a padres y a madres. Porque hemos digo, caído madre en la mía. trampa de la relativización. Es decir, hoy todo se relativiza. Hoy todo puede pasar por el tamiz de esa relatividad a la que nos están acostumbrando desde muchos sitios, y hay cosas que hay que poner pie en pared. Lo que tú acabas de decir es una vergüenza absoluta. La falta de protección total, absolutamente. La falta de protección que tienen los directores y los profesores de los colegios respecto a las madres y padres que van pensando que su hijo es Einstein, pero que tú le tienes manía. Es decir, que hay una especie de confabulación judeo-masónica educativa de toda la Junta de Extremadura, urdida para que su hijo no pase de curso, está presente. Y es que esos papás y esas mamás son tan cenutrios que se lo creen. Y el problema es que no se dan cuenta que su hijo, el pobrecito, es que efectivamente es un cenutrio. Pero es un cenutrio porque ha conseguido, sin ningún tipo de esfuerzo, todo lo que le da la gana. Hoy lo ponía yo en Facebook. Hay muchos padres que le dan a sus hijos los que ellos no tenían y sin embargo no le han dado lo que sí tuvieron, que fue ese tipo de educación. Y entonces hoy es todo lo fácil, y el sí por el sí, la dificultad del no. Y ahora resulta que tu niño saca malas notas y la culpa la tiene el profesor y te vas como un energúmeno. Pero si pasa como en el fútbol. Yo dejé de ir al fútbol de los chavalines porque me daba vergüenza ajena. Hoy lo hemos leído hace poco, ¿no? A una chica, a una árbitro, salvajemente le han pegado una madre le ha agarrado el pescuezo y tal. Pero ¿cómo podemos llegar a esa situación? Porque se creen todos que sus hijos son Ronaldo y Messi. Tu hijo es un cenutrio y un ceporro y no va a pasar ni de tercera regional preferente. ¿Y te crees que...? Hombre, por favor, un poquito de educación, un poquito... En eso que estás apuntando ahora mismo, que tienes toda la razón del mundo. Eso es consecuencia del fracaso, es una serie de generaciones, que es el fracaso del sistema educativo que hemos tenido, de las distintas leyes de educación que hemos tenido. Nadie se ha educado en valores, nadie se ha educado normalmente. Y entonces, estos padres son los padres jóvenes, relativamente jóvenes, o de mediana edad, que no han tenido el éxito de una educación adecuada. Es que son los primeros que tienen que haberse educado. Hemos intentado en la escuela educar en valores, sin lugar a dudas. Bueno, hemos intentado. Fernando, muy breve, porque muy breve. Es un debate muy interesante. Pero la ley de educación lo podemos dejar para otro día. Pero lo que ocurre es que la escuela está 5 horas, claro, o 6 en el mejor de los casos. Pero de las 24 horas que tiene el día, luego está la televisión, los medios de comunicación y los padres. Claro. Y entonces, en 5 horas de actividad en la escuela, tú no puedes paliar los inconvenientes de la sociedad en general, de los medios de comunicación en particular, y englobado todo con la actitud de los padres. Totalmente de acuerdo en eso que estás diciendo. Totalmente de acuerdo en eso que estás diciendo. Y sobre todo, además, vosotros habéis intentado educar en valores, claro, sin lugar a dudas. Qué duda cabe. Pero no habéis tenido nunca el apoyo de la administración. Así es. No habéis tenido nunca el apoyo. Os han dejado al albur, a ver qué pasa. Y eso es verdad que sí, últimamente, porque en mi época no pasaba. Mi padre era de los que si decía, oye, pues hoy el profesor me ha dado un guantazo, algo habrás hecho. No, algo habrás hecho, no, me daba otro. Sí, pero además algo habrás hecho. Hoy ponía yo la importancia en Facebook. La importancia, fíjate tú, viene a cuento, de verdad que no, claro, esta mañana. La importancia de la educación en la infancia, fundamental, pero en casa. No deleguemos en el cole lo que no tiene... No deleguemos en el cole lo que tiene que traerse aprendido y asimilado ya de casa. Lo que pasa es que hay padres tan preocupados por dar a sus hijos lo que no tuvieron que se olvidan de darles lo que sí tuvieron. Ya. También una... Ahí está el un segundo... muy breve. No, muy breve.
que el maestro no tiene, ni la maestra no tienen patente de corso de ser una eminencia. También había que cuidar eso, la formación del maestro, la formación su control. Y la Sí, el control. Todo el mundo no vale para eso, ¿eh? Ciertamente, porque solamente, y es verdad, en la universidad donde se realizan exámenes a los profesores, bueno, evaluaciones, no son exámenes, evaluaciones de los alumnos a los profesores, pero en el resto de enseñanzas no. Vamos a hablar del gobierno, que nos queda poco tiempo y al final no hablamos del gobierno y hay que hablar mucho del que se tiene que formar en la nación, en España. Bueno, la nación, o nación de naciones, según algunos, ¿no? Y Europa sería una nación de naciones, ¿no? Pero es que no puede ser, ¿verdad? No puede ser que salga una nación, y empiezo yo si quiere. Venga, adelante. Es que, verá, vamos a ver, habrá que modificar la Constitución. La Constitución tiene un artículo 8, no el título, el artículo 8, que dice que corresponde a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, la integridad, defender la integridad del territorio nacional. La integridad. Entonces se supone que habría previamente que modificar la Constitución, modificar el artículo 8 que diga las Fuerzas Armadas permanecerán absolutamente inactivas cuando se llegue a la balcanización de España. Y entonces ya, porque si no, de lo contrario, no es posible que se llegue a esa atomización de España, porque es que a mí se me abre las carnes pensando, pero ¿cómo se va a consentir de ninguna manera? Por muy tolerante que se sea a nivel de político, hay una responsabilidad de entender qué es lo que conviene a una nación, qué es lo que conviene a un territorio que tiene, bueno, la nación consta de una población que es mejor que sean 46 millones de habitantes, a un territorio que con su pluralidad de lengua, de historia, de demás, esa diferencia establece esa atracción mucho mayor que la uniformidad y bueno, pues eso tendrían de alguna manera... Y sobre todo, ¿le va a cambiar en algo la vida a las personas? Sí, a peor sí, porque cuando nosotros proclamemos la República Independiente de Extremadura, pues no sé la verdad cómo vamos a arreglarnos con 1 millón de habitantes. El presidente de la República tendrá que vivir en una tienda de campaña posiblemente, porque... Un excelente amigo al cual quería mucho y que falleció, sí. y él decía que era del Cantón Independiente de Moraleja. Sí, sí. Ahora, hablando en serio, que tenían que... Pero es que, verá, es muy difícil ser original respecto de esta Constitución del nuevo gobierno. Es muy difícil porque trillamos todo, no solamente nuestra tertulia, seguramente la de nuestros compañeros, la de los otros medios de menor entidad, de carácter nacional, pero claro que no llegan naturalmente a nuestra entidad. Pero insisto que es muy difícil ser original porque está clarísimo que es que no entendieron en absoluto lo que hemos dicho con los votos. Hemos dicho, negocien ustedes, que son ustedes 4. No, yo no. El PP, si no estoy yo, fuera. El otro, tengo que ser yo porque tal. No, yo con este no. Con el otro sí, parecen niños pequeños que están discutiendo por el balón. Es horroroso, es vergonzoso. Deberían de todas y cada una de las maneras. Y luego posiciones a priorísticas que son insostenibles o inadmisibles por unas ideologías más, digamos, más normales. Esos posicionamientos por ejemplo, en algunos aspectos de Podemos, pero vamos a ver, mire usted, si ya habéis leído de alguna manera el programa de Podemos, ¿no? Pues es que no queremos el euro. Bueno, ustedes no tenemos que salir de Europa. ¿Qué hacemos, España, que desde sus tesis, una vez que se hayan hecho referéndum vinculantes de independencia, qué hacemos luego con una España atomizada y sin estar en el euro? ¿Cómo se maneja eso? Debiendo lo que debemos, cómo podemos atender todas esas necesidades sociales de las que es evidente que había que atenderlas. Yo la verdad es que no comprendo, no lo entiendo de ninguna manera. Concluye, Fernando, deja algo para después. Un programa de mínimos sí. Y hacer un programa de mínimos y desde luego pues que como ha dicho Ciudadanos, hacer primero en qué estamos de acuerdo y luego ya pondremos los nombres de unos y de otros. Bueno, Ciudadanos es el que parece que en estos momentos se está poniendo, bueno, o está haciendo de agente intermediario entre las distintas formaciones políticas. Tanto es así que incluso el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha llegado a decir que antes de intentar un pacto con Podemos, que Pedro Sánchez debería intentarlo con Ciudadanos. Lo único que ocurre es
Lo intente como lo intente, el problema de Pedro Sánchez es un problema tremendo donde se han metido por su cerrazón en un callejón sin salida. La gente, lo que decía Fernando, tiene razón, la gente ha dicho, esto es lo que hemos votado, siéntense ustedes y hablen. Cuando una parte se niega a hablar por sistema, o sea, pues entonces me parece que se va cerrando su círculo. En segundo lugar, es que hable Pedro Sánchez con Ciudadanos da lo mismo, si es que las cuentas no le salen de ninguna manera. Matemáticamente cuentas no le salen de ninguna manera. Son 90 diputados lo que tiene, no tiene ni uno más. 90 y 40 de Ciudadanos son 130, que es prácticamente muy poquito más de lo que tiene el PP solo, que son 123. ¿Dónde va a gobernar con 90? Es decir, eso no puede ser y las cuentas no le salen. Está obsesionado en que tiene que llegar a un acuerdo con la izquierda, con Podemos. Podemos se frota las manos porque Podemos va a conseguir lo que está tratando, que es tragarse al PSOE. Tragarse al PSOE es que, desde mi opinión, aunque parezca duro lo que voy a decir, pero desde mi punto de vista, Pedro Sánchez más me parece un topo de Podemos en el PSOE, un torpedo a la línea de flotación del PSOE, introducido por Podemos, que el secretario general del PSOE, porque todo lo que está haciendo va en contra del propio PSOE, es que se lo van a tragar. Y yo no sé qué solución tiene, la única solución que tiene, en principio, es o se mira a un pacto amplio, como se estaba mirando, y digo, un pacto amplio en el cual hay que prescindir tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez, porque son los principales obstáculos que están poniéndose hoy en día a que la gente hable, a que los partidos hablen, son los dos. Ellos dos tienen que... Es que esto es curioso, porque el PSOE no va a votar ninguna investidura que venga del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho que no va a votar ninguna investidura que no sea como presidente a uno de su formación. Podemos ha dicho que no va a entrar en un partido con Ciudadanos y Ciudadanos ha dicho que no va a entrar con Podemos. Pues entonces, ¿dónde vamos? Vamos a ver cómo resolvemos unas elecciones. Vamos a unas nuevas elecciones. Vamos a unas nuevas elecciones. Podemos encantado de la vida. Encantado de la vida. Y el PSOE no puede quererlas, luego tiene que llegar a otras circunstancias. Lo que pasa es que la jugada que ha hecho Pedro Sánchez con lo de la consulta a las bases es quitarles protagonistas al Comité Federal, porque ahora suponte tú que las bases dicen que sí, que quieren un acuerdo con Podemos y con independentistas. El Comité Federal, la mayor parte, está en contra de eso. Ya se sabe incluso lo que se ha oído, las filtraciones que ha habido, que lo hemos escuchado todos. Pero ¿quién le dice a las bases que no? ¿Quién se pone en contra de las bases dentro del Comité Federal? Es decir, que es una jugada de ponerse muy claro. Es decir, y lo que está ocurriendo es que el Partido Socialista, este hombre, lo ha fracturado y está dividido tremendamente. Y el problema que tiene es que salga por los aires. Ese es el gran problema al cual están llevando la cerrazón a no querer ver las cosas como son y con lo que ha votado el personal. Y simplemente hay un interés muy personal de llegar a la Moncloa porque es mi salvación política y punto. Miguel. Es así. Yo a estas horas de la noche, y me imagino que coincidiendo con los que nos están viendo, con los miles de personas que nos están viendo ahora mismo, estamos ya tan hasta las narices, por no decir otra cosa, de todos los días lo mismo, todas las semanas lo mismo, y al final estamos exactamente igual que el 21 o el 20 de diciembre por la noche. Y ha pasado ya más de un mes, llevamos 40 días y no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Lo único que yo creo que, bueno, a mí me queda claro de todo este proceso en el que hemos estado, fundamentalmente uno, y es que la primera parte de la estrategia de la absorción por parte de Podemos al Partido Socialista ya la ha conseguido. La primera parte, que era dividirlos. Lo más fácil es divide y vencerá. Ya ha conseguido dividirlos. Sí. Pero además en la prepotencia y en la chulería que le caracteriza y que le consienten los tres dirigentes, fundamentalmente Sánchez, Luerna, como se llame, y Hernando, que le consienten a Pablo Iglesias, además se permite el lujo de decirles cómo tiene que hacer para quitarse de en medio a los que no son de su parte. No sé si habéis oído o visto unas declaraciones de Pablo Sánchez dándole recomendaciones de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, dándole recomendaciones de cómo tiene que hacer para convencer a su gente. No me extrañaría que la idea de las bases haya partido incluso de Podemos y Pedro Sánchez se la haya comprado. Porque es una cosa increíble. Yo creo que al final vamos a ir a elecciones. Vamos a ir a elecciones porque, como bien habéis dicho aquí,
en la propiedad conmutativa, alterando el orden de los productos y de como quiera siempre el resultado es el mismo, que es no mayoría. Nadie es capaz de conseguir una mayoría suficiente porque Guillermo Fernández Vara, con buen criterio, pretende llegar a un acuerdo o empezar con Ciudadanos, pero resulta que Iglesias no apoyaría nunca un acuerdo PSOE-Ciudadanos. Estos de Podemos, que son los abiertos, los dialogantes, no quieren saber nada ni de Ciudadanos ni del PP. Están obsesionados completamente con el Partido Socialista. Y los torpes, con perdón, del Partido Socialista parece que no se quieren dar cuenta. Creo que esto nos va a llevar a unas nuevas elecciones y ojalá, que no lo sé, el Partido Socialista, pero sobre todo por lo que a mí más me gustaría, el Partido Popular cambiara de candidato y entonces los resultados que ahora estamos viendo y por lo que la gente teme que vaya a haber una repetición prácticamente igual de los resultados del 20 de diciembre ya no serán la misma. Y yo no veo otra solución porque es que no suma. Bueno, Miguel, no suma. Evidentemente es así, pero yo no digo solamente, y vuelvo a insistir, en que eliminando o quitando del medio a Rajoy del Partido Popular no se soluciona el problema. Si yo no estoy diciendo que estaría bueno, que no fuese ahora. Que no fuese candidato. No, digo que no fuese candidato, pero digo que si no se elimina a Pedro Sánchez seguiremos en las mismas. Pero si es lo que acabo de decir. He dicho lo que sería mi ideal. Porque Pedro Sánchez en el caso de que fuéramos a elecciones principal. Y es que tanto. Sin embargo, todo esto, y además está diciendo, Aguirre ya ha dicho que hay que ser generosos. Sí. Y que hay personas, refiriéndose o aludiendo a Mariano Rajoy, que deberían ya haber dado un paso atrás. Claro, pero es que yo lo que digo es una cosa, Fran, que a mí me parece muy bien que toda la gente dice, hay que ser generoso. A ver, Pedro Sánchez dice, yo quiero ser presidente. No olvidemos que con 90 diputados, ni uno más ni uno menos, eso es lo único que tiene, 90 diputados y 40 de Ciudadanos son 130, que son más bien escasos para poder. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué quieren? Que el PP cierre los ojos, se abstenga y yo salgo presidente con esa abstención. Y eso es ser generoso. Pero un momento, ese es ser generoso. Y me parece muy bien, esa es la generosidad. Y yo digo, ¿y por qué no se mira uno para adentro para ser generoso uno? Es decir, que la generosidad siempre tiene que partir del otro y no tiene que ser mía, porque también podría ser. Entonces, claro, porque con Ciudadanos el PP conseguiría 163 y de la otra manera, juntando PSOE con Podemos y con Izquierda Unida, sería 161. Que sí. O sea, con lo cual, fíjate. Ciudadanos ha dicho que de ninguna manera, con el PP no, tampoco. Bueno, con el PP, con Rajoy. Ha dicho que no puede hacer nada cuando encabece la cuestión de la regeneración. Comparamos las dos figuras. Efectivamente, no sé si estorban las dos o no, pero el bagaje negativo que trae Rajoy, porque ha gobernado, no es el que trae Pedro Sánchez, que no ha tenido ocasión de gobernar. Claro. Además, Sánchez, como se está viendo, pues puede mirar hacia la izquierda y puede mirar hacia al centro, por lo menos, de Ciudadanos. Sin embargo, Rajoy no cuenta nada más que con los 123 diputados. Punto. Es que no cuenta con nada más, no puede mirar a ningún sitio. 122. Pero es que Pedro y encima, cuenta su cuestión. Con Podemos o con Ciudadanos, no hay más. Puede contar una vez que se negocie. Pero es que Rajoy no puede contar absolutamente con nadie. Porque es que es evidente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que no es la misma situación de uno y de otro. No. Lo que pasa es que. Podemos le ha dicho clarísimamente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Porque además, como lo dice con esa arrogancia, como si hubiera inventado la política y la democracia, le dice, no. O Ciudadanos o yo. Lo ha dicho hoy o ayer. O Ciudadanos o yo. Es que no os dais cuenta que lo que está es arrinconando a Pedro Sánchez, el mismo, que no quiere mirar, como dices tú, ni a izquierda, ni a derecha, ni no. Porque perfectamente, ¿por qué no puede mirar al Partido Popular? ¿Quién es él, Pedro Sánchez? Pero yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puede mirar al Partido Popular? No, porque representa todo aquello por lo que ha habido los resultados que ha habido en las elecciones. Todo que no se quiere. No representa. Y Pedro Sánchez no. Cuando el mayor nido de corrupción que hay en España hoy por hoy está en Andalucía. Está en Andalucía, siendo él además secretario general, con 2 expresidentes investigados, con dimitidos y encarcelados, con 1.000 tíos investigados, con más de 2.000 o 3.000 millones de euros que han robado a los parados. Y ahora, ¿pero quién va a ser el papel de democracia? Perdona, es que ya tengo que terminar, de democracia. El único partido, que le quede claro a todo el mundo, y no voy a defender a los chorizos del PP, que los hay,
y creo que aquí he demostrado muchas veces que, vamos, y más después de lo de Valencia, que metan a cuchillo, ¿vale? El único partido, y no me quiero poner... el único partido hoy en día en España condenado por corrupción como partido y como institución por financiación ilegal es el Partido Socialista Español, el PSOE. No tengo que recordaros, Filesa, Malesa, Tainespor, condenado. Hay ministros que han utilizado las cloacas del Estado, es decir, han utilizado el Estado para matar a supuestos terroristas y han estado en la cárcel. O sea, que no venga Pedro Sánchez a darnos lecciones de democracia ni de dignidad, porque chorizos, desgraciadamente, en todos sitios, y en el primero, en el PSOE. Entonces, ¿por qué no puede gobernar o por qué no puede llegar a acuerdos puntuales con lo que dijo Ruma el primer día? Si no tripartito, al menos un acuerdo a tres bandas, por un tiempo determinado de 2 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquellos errores del PSOE los pagó estando en la oposición un montón de años porque la gente le negó su voto cuando disfrutaban de un bienestar de... Tú lo acabas de decir, lo ha pagado. ¿Y qué pasa? Y por eso ya está repudiado. Hoy no recuerda de los pactos del Tinel. Aquí siempre el malo es el PP. No, hombre, no. Que no. En el PP hay muy buena gente. Bueno, vamos a ver. Hombre, estoy completamente convencido, hombre, de que en el PP hay muy buena gente. Entonces, pero Rajoy representa todo lo malo del PSOE y del PP. Y entonces es razonable que la gente no quiera de ninguna manera que encabece. ¿Cómo vas a mandar tú al que ha permitido la corrupción en su partido por la culpa vigilando? ¿Cómo lo va a permitir que ahora va a liderar la totalmente acción de acuerdo, en contra de la corrupción? Totalmente de acuerdo. Pues que de forma interna, me refiero interna, diga, o externa, Pedro Sánchez o quien sea del Partido Socialista, que diga claramente, porque hasta ahora lo único que han dicho, ni con Rajoy ni sin Rajoy, con el PP no queremos saber nada, que digan, oye, como se ha dicho Ciudadanos lo ha dicho muy claro, si queremos empezar a hablar, la cabeza de Rajoy es la primera que tiene que salir aquí. Y me parece razonable, pues que digan lo mismo y que puedan llegar a un acuerdo de otra persona. A mí también me parece radical la postura del PP de tener que ser Rajoy por narices. Bueno, pues si se va Rajoy, que se vaya Sánchez y que llegue a un acuerdo entre todos. Yo me parece, y termino enseguida lo que ha dicho Miguel, me parece que no viene ahora mismo a colación. Es cierto lo que tú dijiste de lo que ha ocurrido en el PSOE en tiempos pasados, pero es tiempo pasado. Ahora mismo yo creo que no es el tema. El tema ahora mismo es que evidentemente no se le puede chancar a Rajoy la corrupción que existe y además está ahí y no hay que darle vuelta, sino lo que yo creo es que no le puede decir lo que el PSOE, lo del famoso refrán del cazo y la sartén, quítate de mí que me tiznas, porque están hasta los ojos todos. Están hasta los ojos todos, Fernando. Vale. Y hay de 200, del número de casos de corrupción abiertos en España, la mayoría son del PSOE, no son del PP, fíjate. La mayoría de casos de corrupción que están en los juzgados ahora mismo son del PSOE. No vienen de atrás, es el mismo, en los ERE de Andalucía, lo mismo. Sin embargo, en esto no dejan de aparecer que si Púnica, que si Pokémon, que si no sé qué, que si Valencia, que si... Bueno, pero es que permanentemente, es que... Bueno, y del otro no se habla nada, que es lo grande del caso. Nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Agradecer la presencia y el debate a Miguel Valdés, a Roma Casillas y a Fernando Valenzuela. Seguiremos el martes que viene hablando de lo mismo, posiblemente. ¿Tenemos que cenar? Esta noche tenemos que cenar. Posiblemente. Buenas noches, señores, que lo pasen ustedes bien. Mañana les esperamos una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña.